pues la verdad es un ministerio muy poderoso, muy hermoso, y son grandes amigos. Elías Tepper, que es el pastor allá. Y bueno, pues el día de hoy fue un día interesante, ¿verdad? Porque pues Judy no estaba, David no está, así que nos pusimos las pilas para acomodar aquí todo, y sabemos que el enemigo siempre está tratando de estorbarnos. Ya habíamos puesto todo y de pronto la guitarra dejó de sonar, pero eso significa que hay algo, ¿verdad? Que hay algo, y el enemigo se enoja cuando nosotros nos enfocamos en buscar a Dios y trata de estorbar, trata de distraer, trata de disuadir, y sin embargo nosotros seguimos avanzando. Y la palabra de hoy se trata precisamente de eso, y es el diario vivir en la fe. Tal vez tú vienes por primera vez, nunca habías tenido un lugar así, o tal vez ya has escuchado, pero el diario vivir del ser humano siempre está envuelto de qué voy a hacer, qué voy a lograr, cuáles son mis metas, qué es lo que yo necesito hacer para estar mejor. Y el hombre siempre está buscando saciarse. El hombre como género siempre está buscando saciarse. Y somos insaciables. Hay una alabanza que dice que somos insaciables hasta que conocemos a Cristo. Y realmente somos insaciables porque nada nos puede llenar. Nada te puede llenar. Absolutamente nada te puede llenar. Tú estás buscando cosas, estás buscando en tu trabajo, en muchas actividades seculares, naturales, y te das cuenta que falta algo. Y aún cuando venimos a Cristo, sucede que estamos caminando en el día a día y de pronto dices, como que hoy no me siento tan bien, como que hoy no estoy tan animado, y quiere venir el desánimo a distraerte, a disuadirte, de tirar la toalla, como dicen. Entonces, quiero hablarte un poquito de esto, y voy a orar para que el Espíritu Santo sea el que nos hable hoy. Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres la palabra, tú eres el verbo hecho carne. Y Padre, hoy queremos invertir este tiempo, Señor, meditando en tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú reveles la verdad a cada corazón. Esta palabra no queremos que sea a nuestra razón, no queremos que sea una palabra persuasiva, queremos que sea una palabra poderosa, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú ahí a cada uno de los que estamos aquí le hables como necesita recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que la vida de fe en Cristo, esto es en el Evangelio, representan un proceso de avance, de persistencia, de aprendizaje, de crecimiento, de esfuerzo continuo hasta llegar al punto en que consolidamos ese avance, ¿sí? Y ese avance es el ser más como Cristo, ¿sí? Yo no conozco a nadie, ningún profeta, ningún hombre que haya hecho lo que Cristo hizo. Y sobre todo no conozco a nadie que haya vencido a la muerte y que haya hecho los prodigios y los milagros que Cristo hizo. Sí, y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa. Y dice Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Así que este verbo es Cristo, el verbo hecho carne, el cual hizo todas las cosas, de lo que no era a lo que hoy puedes ver. Pero antes no se veía nada. Había caos y había vacío. No había nada. Y sin embargo, cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo por medio de la palabra. Este es Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo. Así que nosotros vivimos este caminar todos los días, y la Biblia se refiere a esto como una carrera. A este avance la Biblia se refiere a una carrera, y nosotros estamos corriendo, estamos avanzando, y de pronto
tú dices, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Voy a lograrlo? ¿Voy a llegar al punto de quedar exhausto? Y cuando estás corriendo en tus fuerzas, eso es exactamente lo que sucede. Cuando estás corriendo en tus fuerzas, eso es exactamente lo que sucede. Nosotros tenemos por ahí en el trabajo algunos amigos que les gusta correr, no como a uno que luego andamos corriendo, ¿verdad?, para llegar a la oficina y para recoger a los niños. Estos chavos son corredores y les gusta prepararse para maratones. Y nos llama mucho la atención cuando hablamos con ellos, porque son chavos que se preparan de muchas maneras, pero principalmente son tres cosas: su alimentación, ¿sí?, su entrenamiento y su carrera, es decir, cómo corren. Esas tres cosas están en un proceso continuo de sincronización que les permite a los corredores correr bien, ¿sí? Alguien que le gusta correr un maratón, pues no puede un día antes andar echándose unos tacos, ¿verdad? Y una Coca-Cola, y luego dormirse tarde y luego levantarse a las 5 y querer correr un maratón. Lo más seguro es que no lo va a terminar. Hay un proceso de preparación. Entonces yo te quiero hablar de este caminar, de esta carrera, ¿sí?, hacia donde Cristo nos está llamando a correr con una vista puesta en la meta y también con una pasión, con una energía, ¿sí?, con una devoción. No podemos correr la carrera si no estamos dispuestos a ganarla, a correrla, a dar el máximo. Entonces, comer, primero que nada, vamos a hablar de qué tenemos que comer en esta carrera espiritual, en esta carrera de la fe. ¿Cómo debes tú alimentarte? Y no estoy hablando de la comida que perece, la comida que queda aquí, ¿verdad?, la comida del cuerpo. Estoy hablando de aquella comida que permanece para siempre. Entonces te invito a que vayamos a la Biblia, a Juan 6, 26. Vamos a abordar tres temas: qué y cómo comer, cómo correr y cómo tener el entrenamiento. De eso vamos a hablar, porque muchas veces nos sucede que estamos ya en la fe o queremos entrar a creer y decimos, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cuántas veces no te ha pasado que dices, bueno, pues sí, ya me cayeron algunos 20, pero ¿cómo le hago? Y te voy a decir algo, esto no es un método, pero lo que hoy vamos a aprender es verdad. Es una manera de vivir, es una manera de avanzar. Así que vamos ahí a Juan 6, 26. Y dice aquí, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Y déjenme, les doy un poquito de contexto. Jesucristo en este punto viene de haber hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Había muchísima gente, familias completas, que no solamente recibieron pan natural, recibieron palabra. Y cuando ellos comieron, fueron saciados. Y después Jesucristo cruzó al otro lado del mar. Y cuando llegó al otro lado, lo iban siguiendo también. Y entonces les dice esta palabra y dice, en verdad les digo que me están buscando no por las señales que vieron, es decir, no porque vieron que multipliqué el pan y los peces, sino porque comiste y te saciaste. Y está hablando del alimento espiritual, ¿sí? Y todos los seres humanos tenemos esta necesidad de ser saciados, ¿sí? Muchos tenemos necesidad de tener propósito, de tener aceptación, de tener éxito, de tener amor, de tener paz y seguridad. Y estás buscando todos estos elementos y estás tratando de que esto sea saciado en tu esfuerzo natural, pero no encontramos cómo hacer cómo cumplir y cómo cubrir esas necesidades. Y nuestra búsqueda se hace difícil.
¿sí? Nuestra búsqueda, humanamente hablando, se hace muy difícil. Y entonces Jesús les dice a los hombres que lo siguen, les dicen: ustedes me están siguiendo porque se saciaron. Y cuando tú oyes la palabra de Dios y la recibes, algo te llena y produce un hambre, produce más hambre. ¿Ok? Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 28. 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que a este señaló Dios el Padre. A este lo señaló Dios el Padre. Entonces ahí te dice Dios: oye, pues está bien si trabajas, está bien si estudias, está bien si comes bien, pero aquí te sugiero que no trabajes por la comida que se acaba, sino por la que te da vida eterna y que permanece. Y dice: la cual el Hijo del Hombre te dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que Dios envió a Cristo para darnos ese alimento. ¿Ok? Y dice el 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica entonces las obras de Dios? ¿Verdad? Los judíos, en este caso, nosotros también los hombres, decimos: bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que vivir para precisamente poder trabajar por esta comida que no perece? Y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, y dice ahí, que creas en Él que le ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Entonces, esto es un tema de creer, y en ese momento entramos al terreno de la fe. En ese momento entras al terreno de la fe. Entramos, ¿sí? Y de eso se trata. Cuando le responde Él eso a los hombres, les dice: pues que creas en el que Él ha enviado, es decir, que creas en mí, dice Jesús, ¿sí? Que creas en mí. Y la respuesta es directa de Jesús. La respuesta es directa. Y luego dice ahí en el 30 y en el 31, dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Y inmediatamente sale la naturaleza del hombre y dice: bueno, ¿qué me dejas ver? ¿No? ¿Qué tangible, qué cosas tangibles me dejas ver para que yo vea y crea? ¿Qué obra haces?, le preguntan. ¿Qué obra haces? Y luego fíjense lo que le dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Jesucristo venía a hacer bastantes milagros y venía de hacer el milagro de la alimentación. Y entonces todavía les dicen: oye, pues dame una señal para ver y creer. Y muchas veces sucede en nuestro diario caminar en Cristo o sin Cristo, que Él está tocando a tu puerta y entonces te demuestra algo y te manda una señal, y tú de cualquier manera dices: yo no veo todavía. Y le dices: oye, dame más señales, ¿sí? Y no puedes ver algo tangible y dices: pues quiero más, quiero ver más, quiero tocar algo, que a mi carne sea evidencia. Entonces en el 32 Jesús le dijo: de cierto te digo, no te dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Jesucristo descendió del cielo. Jesucristo descendió del cielo. Y ahora bien, los judíos habían visto el prodigio en los tiempos de Moisés. Ellos lo habían visto, y esto se contaba generación tras generación, y hablaban del maná.
Pero fíjense lo que significaba maná. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los judíos, cuando recibieron el maná, el pueblo de Israel, recibían algo que era tangible y que les servía para saciar su hambre física. Pero aquí estamos hablando de que el que descendió del cielo es Jesús. Y Jesús dice, es necesario que creas en el que Él ha enviado. Pero para ellos, para los judíos, estaba siendo un tema difícil de digerir porque ellos estaban buscando una respuesta natural. Y no obstante, había habido respuesta natural. Porque Jesucristo hizo prodigios, señales y prodigios. No obstante eso, ellos todavía querían ver más. Querían ver más. Entonces Jesús aclara en el 32 y el 33 y dice que Él es el pan del cielo. ¿Sí? Y dice aquí, porque el pan de Dios es aquel que descendió y da vida al mundo. Da vida al mundo. Y no está diciendo el que te quita el hambre ahorita y mañana te va a volver a dar. Es el que te da vida. Y no nomás a ti, a mí, al vecino, es a todo el mundo. ¿Ok? Ahora vamos a leer ahí en el 35. Dice, yo soy el pan de vida. Y lo dice directo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que este alimento no solo quita el hambre espiritual, pero también quita la sed y llena el vacío que tú no has podido llenar, que tú y yo no podemos. Lo quita. Si tú te sientes que algo te falta, si tú sientes que algo no se ha llenado, si tú sientes que todavía algo no está cubierto en tu vida, yo te invito a que tú busques a Dios a través de Jesucristo. Yo te invito a que lo hagas. Tengas 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, tenga la edad que tengas, si tú aún sientes un vacío, yo te invito a que busques llenarte de Jesús. Y aquí Jesús dice esto, dice, el que a mí viene. O sea, si tú te acercas y lo buscas, si tú te acercas a Él, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Así que vuelve a poner aquí en perspectiva el creer. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, Jesús mismo ahí dice, aquí estoy, y nos dice a nosotros, aquí estoy, yo me he manifestado a ti, y sin embargo te digo, yo sé que te cuesta trabajo creer. Yo sé que de pronto no crees. Yo sé que de pronto estás dudando. Así que este entendimiento de Jesús acerca de nuestra naturaleza es bien importante, porque por eso es Él el único que te puede ayudar y que me puede ayudar. Exactamente por eso. Vamos a leer ahí el versículo 48, un poquito más adelante. Vuelve a decir Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Entonces dice, hey, ese alimento no fue para vida eterna, ellos comieron y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y vuelve a decir en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y bueno, en este momento, cuando Jesús dice eso,
dice aquí la palabra que muchos se confundieron. Estaba diciendo que comieran de su carne físicamente. Y muchos discípulos se volvieron atrás porque no pudieron entender que él estaba hablando de alimento espiritual. No pudieron entender que él estaba hablando de su cuerpo que iba a ser entregado y que iba a ser muerto y que iba a resucitarse al tercer día. No podían entender eso. No podían entender que él estaba hablando de la consumación total y cabal del evangelio. Que ese es el alimento, ese es Cristo, el que siendo Dios vino al mundo, se hace hombre, camina entre nosotros, nos da testimonio, nos enseña la verdad, se entrega, muere, pero resucita. Y eso no lo pudieron entender, pese a que los judíos y los fariseos y todos los estudiosos de la ley tenían la palabra que hablaba de las profecías del Mesías, se volvieron atrás porque la luz era demasiado fuerte. La verdad era demasiado fuerte. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces en nuestro caminar creemos para algunas cosas, pero para otras no. A veces así somos, ¿verdad? Estamos, oye, no, pues yo ya creo y Jesús ya tomó el control de mi vida, pero cuando viene algún problema, híjole, nos tiramos y nos caemos y nos debilitamos y se nos olvida que es por fe y no por vista. Y dices, es que no puedo verlo. Tengo este problemón en mi matrimonio, tengo este problemón en mi trabajo, tengo esta situación económica, esta situación legal, y entonces sucede que bajamos la guardia. Y cuando bajamos la guardia, dejamos de alimentarnos. Y se vuelve una locura, porque lo estamos tratando de entender y de vivir de una manera muy, muy natural. Ahora déjenme decirles algo, Jesús fue más allá de las leyes naturales, de la física, de la química. Él multiplicó la materia, hizo pan, hizo peces, levantó muertos, puso ojos, restauró extremidades, liberó. O sea, Jesucristo vino a hacer prodigios y milagros y señales, pero siempre lo hacía a través de su palabra, dando testimonio, hablando, y después de que daba salvación y después de que había fe, entonces venía el milagro. Pero también Jesús ayudaba a la fe. Jesús hacía muchas de estas señales para que muchos pudieran afirmar esos pasos, porque entiende nuestra condición. Pero la cruz, la palabra de la cruz, el evangelio, se convierte en algo complicado. Y entonces aquí muchos de estos discípulos vuelven atrás. Vuelven atrás. Aún cuando Jesucristo resucita, leíamos en el libro de Juan 20, capítulo 20, muchos de los apóstoles que caminaron con él cuando Jesucristo resucita, cuando María Magdalena va y ve la tumba, la tumba sin la piedra, dice que ella no quiso entrar. No quiso entrar a ver ni a testiguar, porque tuvo cierto temor, cierto miedo, y se regresó y habló con los discípulos y con Juan y Pedro, y ellos fueron. Y aún Juan, que llegó primero, dijo, no, yo no entro, me quedo afuera. Y el que entra es Pedro, es lo que estudiábamos ahora el viernes. Pedro entra y se mete, pero hasta dentro de la tumba, y él atestigua y ve los lienzos ahí puestos, ¿verdad? Y entonces, y ve el sudario también ahí de otro lado, y entonces él en ese momento dice, ¿qué pasó? Y la duda era, se robaron el cuerpo, esa era la duda. Imagínate si ellos que caminaron con Jesús tenían esa situación de duda, pues nosotros podemos también estar sujetos a esa duda. Sin embargo, Jesucristo dice que creamos. Se los dijo a ellos,
y nos los dice a nosotros aquí y ahorita. Así que dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural, apúntalo ahí, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en ningún momento se puede dejar de alimentarse la persona de la palabra de Dios. En el momento en que nosotros nos distanciamos de la doctrina, de la sana doctrina, de la palabra, de lo que Jesucristo nos enseñó, en ese momento tú vas a tratar de llenar tu hambre espiritual con otras cosas. Si te apartas de la palabra, si no te alimentas de esta palabra, entonces lo que va a suceder es que vas a empezar a tratar de andar en tus fuerzas. Y es cuando decimos, oye, es que la fe no consiste en decir, de veritititas que sí creo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír, fíjense esto, viene por la palabra de Dios. El punto es que si tú no estás metido en la palabra de Dios, entonces realmente no estás escuchando a Dios. Y si no estás escuchando a Dios, entonces no puedes crecer en tu fe, porque no lo estás escuchando. Por eso dice que viene por el oír, y el oír viene por la palabra. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de que Jesucristo vino y nos dio toda esta palabra, todo el Evangelio, toda la palabra de Dios es alimento. ¿Sí? Y en el momento en el que nosotros nos alimentamos, eso produce algo y te empieza a dar vida. Si tú eres como que te da flojera entrarle diariamente a la palabra, piensa qué pasaría si te diera flojera comer todos los días. Pues te vas a debilitar hasta que te va a dar una anemia y al rato te vas a enfermar, ¿no? Eso es lo que sucede. Y en la vida espiritual de una persona necesitamos alimento espiritual todos los días, todos los días, y más entendiendo que estamos corriendo una carrera. Si tú entiendes que estás corriendo una carrera, tienes que estar consciente que tu alimentación espiritual debe de ser completa, todos los días. Pero también tienes que saber que el enemigo de nuestra alma va a tratar de distraerte para que eso se te haga difícil, se te haga pesado, se te haga, vamos a decir, incómodo, y que tú pienses, pues es que esto está muy complicado, yo no lo puedo entender. Entonces me da flojera y más tarde al empezar a leer que ya me quedé jetón. Digo, no sé si a alguno le ha pasado, pero pasa. Y a mí me ha pasado, me pasó muchas veces, porque esa es la chamba de él. Y aquí es donde entramos al siguiente punto. Hay unas instrucciones para correr, y esas instrucciones te las da el coach. ¿Sí? Tú estás comiendo, ya tienes tu régimen de alimentación, es la palabra, y tienes que comer la palabra. Pero también estás avanzando en esta carrera y tienes a alguien que te está dando instrucciones para poder avanzar. Y ese alguien te voy a llevar aquí a Juan 20:22. Juan 20:22. Y es el mismo Jesucristo donde pues Él ya se presenta resucitado y empieza a presentarse y empieza a mostrarse ante los discípulos, y aún ahí uno de ellos, Tomás, que significa gemelo, estudiamos que también se llama Dídimo, este gemelo tuyo y mío,
¿verdad? Era tan incrédulo como tú y yo podemos llegar a ser. Y entonces Jesús está ahí mostrándose y Tomás dice, pues si yo no meto mis dedos, toco sus manos y meto mi mano en su costado y constato que evidentemente Él es, porque trae las cicatrices, pues yo no puedo creer, hasta no ver. Este era alguien que caminó con Jesús y que vio todos estos prodigios y señales. Y leíamos el viernes y decíamos que cuando vemos esta situación, pues normalmente decimos, qué bárbaro Tomás, qué incrédulo, mano, qué mala onda. No, lo bueno es que yo no soy así. Resulta que Tomás, ese gemelo mío, también se llama Dídimo, y cuando buscamos el significado de Dídimo, me sorprendí, porque Dídimo significa glándula masculina que produce espermatozoides. Eso significa que Dídimo es un hombre de simiente de hombre, y Jesucristo es un hombre que no es de simiente, o sea, no fue concebido sino por el Espíritu Santo. Así que este Jesucristo, que está consciente de toda esta incredulidad todavía haciendo mella en el corazón de sus discípulos más cercanos, ahora sí, acompáñame a leer Juan 20:22, les dice. Ahí les dijo en el 19, paz a vosotros, se les presenta y luego dice, cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, es decir, les dio evidencia física, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice el 21. Y entonces ahí da una instrucción y dice, yo te estoy enviando. ¿Sí? Aunque no crees todavía, yo te estoy enviando y te digo, ten paz, no te preocupes. Y luego el 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahí está entonces el coach. Ahí está entonces el que todos los días está ahí para ayudarte. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Muchas veces hay doctrinas que dicen, pues no, tú métete a la palabra y la palabra va a producir todo en ti. Pero déjame decirte que el mismo Jesucristo le dijo, recibe el Espíritu Santo. Porque si no recibes al Espíritu Santo, la letra mata. Y el Espíritu vivifica. ¿Ok? Entonces, si tú quieres correr un maratón de esta naturaleza sin el coach, que es el ayudador, es el paracletos que deja Jesucristo, que es el consolador, el ayudador, que está ahí contigo ahorita y mañana, y cuando salgas de aquí, cuando estés caminando solo y cuando estés en tu prueba, entonces lo más seguro es que tengas una situación de lesión en tu carrera o de simplemente que vas a colapsar. Porque el Espíritu Santo te está enseñando, te está edificando, y ¿sabes también qué está haciendo el Espíritu Santo? Te está convenciendo. En esta carrera nosotros no solamente estamos corriendo para una meta que es conocer o ser como Cristo, estamos corriendo una carrera donde nosotros todos los días estamos siendo atacados. Y en esa carrera tú tienes que saber cómo sortear los obstáculos. ¿Sí? Y cuando tienes la palabra y tienes el Espíritu Santo, entonces tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no me voy a dejar llevar por lo que veo. Yo voy a creer lo que tú me has enseñado, pero también voy a escuchar lo que tú me dices. Así que necesitamos conocer al Espíritu Santo. Si tú te has quedado corto de buscar al Espíritu Santo de Dios, este Espíritu Santo que Jesucristo sopló y envió y dijo, aquí lo voy a dejar,
también te voy a invitar a que le pidas, que te visite, a que lo recibas al Espíritu Santo. Fíjate algo muy interesante. En el versículo 22 dice que sopló. Y cuando Dios le dio vida al hombre, le sopló hálito de vida, dice en Génesis. Pero cuando Jesucristo consuma toda esta obra, viene y sopla el Espíritu Santo. Y esa es la nueva vida. Ya no es la vida natural, es la nueva vida a través de la cual tú y yo podemos nacer de nuevo. Es esa vida a través de la cual tú y yo podemos nacer de nuevo. Por eso es indispensable recibirlo. Dice aquí Juan 14, 15 al 17, antes Jesucristo hablaba, y fíjense lo que decía, Juan 14, 15 al 17. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o ayudador o paracletos en griego, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo habla de este Espíritu Santo y aquí se los deja, se los envía, los sopla. El Espíritu de Dios es soplado por medio de Jesucristo y dice, recíbelo. Así que estás corriendo, te estás alimentando, pero requieres recibir el Espíritu que te permite correr, el Espíritu que te da la fuerza y la motivación. Y Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata, ¿sí? Muchas veces cuando queremos correr nuestra fuerza, y hay muchas evidencias de hombres que han querido correr en sus fuerzas y han caído vilmente. Y dice precisamente la Escritura, mire bien el que corre, mire bien que no caiga, dice. Mire bien que no caiga, ¿sí? Porque cuando vas corriendo y no tienes estos dos elementos, que es la palabra y el Espíritu Santo, te vas a caer. Es más, no te puedes caer, te vas a caer, nos vamos a caer. Si no tenemos estos dos elementos en nuestra vida, todos los días nos vamos a caer o se nos va a hacer sumamente pesado al grado que vamos a colapsar. Y de ahí viene que Dios no quiere monjes, voy a decirlo, en el sentido que un monje es una persona que está solamente metido en la letra y encerrado en un lugar, ¿verdad? Y la letra está ahí y le es muy pesada, y la única manera que tiene el monje de no caer es no miro, no toco, no escucho. Entonces se necesitan abstraer, y Dios no quiere ratones de iglesia, vamos a decirlo de esa manera. Cristo no vino al mundo a meterse en un templo y estar ahí metido. Ahora tú eres el templo y yo soy el templo, y cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti y mora en mí, entonces Él es el que te habilita y te capacita. Entonces esa vida de no, pues solamente me voy a meter a la letra y me voy a abstraer y yo no puedo ni ver ni nada, no puedo hacer nada, tarde o temprano deriva en una caída muy dolorosa. Y Jesucristo no vino a vernos caer. Él ya venció, y cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes la victoria que Él ya ganó para ti. La buena noticia es que al ir corriendo tú ya sabes que Él ya llegó. O sea, Él ya ganó. Y lo único que quiere es que llegues con Él para el momento de la premiación. Eso es lo que Él está buscando. Que tú llegues, corras, y Él te está esperando, porque Él ya ganó la medalla y te la va a dar a ti también.
De eso se trata, ¿sí? Pero tienes que correr como Él te pide que corras. Ahora, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí voy a hacer una pausa. Y dice, suelta lo que te pesa. Suelta el peso que te asedia. Suelta, despójate. Despojarse es aviéntalo. ¿Sí? Es aviéntalo, es suéltalo, es arrójalo. Eso que te asedia, eso que te cansa. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Entonces, lo primero que quieres es que corras ligerito. Y cuando vivimos en método, cuando vivimos sin el Espíritu de Dios, corremos cargados. Corres con una carga que puede ser de lo que tú quieras. Puede ser miedo, puede ser culpa, puede ser enojo, puede ser falta de perdón, puede ser celos. Ponle el ejemplo que quieras. Esas cosas que al ser humano le cargan, lo menguan, lo drenan. Y aquí lo que él dice es, despójate, suéltalo. Suelta ese peso. Y luego dice, y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, significa que va a haber prueba, significa que va a haber, sí hay un esfuerzo, pero no estás corriendo en tus fuerzas. Dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Y luego dice, en dos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, puestos los ojos en aquel que ya venció, que menospreció el oprobio, es decir, toda esta agonía, toda esta ofensa, todo este viacrucis, lo tuvo por poco. Y dice, el cual dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Pues este gozo es la resurrección y volver al Padre, ¿verdad? Es eso. Es el gozo de lo que él ya hizo y de lo que él ya iba a hacer, y que nadie lo podía detener. Así que corremos ligeros, soltamos este peso, y luego fíjense también que dice 1 Corintios 9:24. Dice así, 24 y 25, vamos a ver. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y está hablando de los que corren naturalmente. Todos estos que vienen a esta lucha, a esta carrera, de todo se abstienen. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces sí dice, esfuérzate, échale ganas y corre para ganar. No corras en desánimo, no corras en tristeza, no corras en, o saber si. Tenemos que entender que corremos sabiendo que Él ya ganó.
Y con esa convicción debemos de correr sabiendo que Él nos da la victoria a nosotros. De otra manera, lo que sucede es que se convierte en una religión. Y nadie está exento de vivir en una religión. Nadie. Bautistas, cristianos, católicos, ortodoxos, pentecosteses, metodistas, presbiterianos. Nadie está exento de vivir una religión si no corremos, si no nos alimentamos y si no tenemos al ayudador. Esos tres elementos. Tu disposición de correr la carrera de la fe es cuando tú dices: Señor Jesús, yo te recibo. Antes de recibirlo, la verdad es que no traes combustible, no traes con qué. Si no recibimos a Jesús, no hay un inicio de esa llenura del Espíritu. ¿Sí? Y entonces pues eso se convierte en, vamos a hacer un método. Si digo: oye, yo ya lo recibí, ya lo tengo, pero no me alimento, entonces ya hiciste otro método. Si dices: ya lo recibí, leo la Biblia todos los días, pero pues para mí el Espíritu Santo no es nada, pues ya hiciste otro método, porque aquí está dando tres elementos fundamentales: la palabra, ¿sí?, el Espíritu Santo y la fe, que es esa intención de cómo correr para ganar. De cómo correr para ganar. Y entonces, al día siguiente o al rato que tú y yo salimos de aquí, decimos: bueno, Señor, pues yo quiero correr para ganar contigo. Y solamente tenemos que ver qué nos está haciendo falta. ¿Nos está haciendo falta alimento? ¿Nos está haciendo falta comunión con el Espíritu Santo? ¿Nos está haciendo falta fe? No hemos tomado una decisión de fe. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. A lo mejor tú dices: yo ya estoy bien metido, yo ya conozco mi herencia en Cristo, pero hay cosas en tu vida que todavía te estorban. Y te estorban son esos pesos que te asedian y no los quieres soltar. Yo igual. Cosas que dices: bueno, no los quiero soltar, esto yo no lo quiero soltar. Yo así soy, este es mi carácter, esta es mi forma de ser, estos son mis negocios, yo así los hago, ¿verdad? Esta es mi forma de educar a mis hijos y que se aguanten, ¿verdad? Yo así soy y lo que me digan mis papás no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y total, cada uno de nosotros podemos traer algo, ¿verdad? Yo así trato a mis empleados, no me importa, y le van a hacer así, y si quieren y si no, y digamos, todos traemos algo. Por eso estamos corriendo esta carrera, si no, pues ya no estaríamos aquí. Todos traemos algo para vencer. Entonces ocupamos ese coaching diario, ese proceso diario de enseñanza, de alimentación y de decisión. Y en esas cosas que tú dices: híjole, Señor, pues no sé cómo le voy a hacer esta quincena, mi diezmo, mi ofrenda, ¿sabes qué? Ahora no la voy a dar, ahora sí la voy a dar, y estamos así. Y pongo ejemplos, ¿verdad? Porque te pongo ejemplos de lo que a mí me ha pasado, así abiertamente, ¿verdad? Ahora estoy de enojón con mis hijos y ahorita, mírame y no me toque, estoy muy cansado. Y ahí estás en la carrera y Cristo quiere que tú vivas por Él y para Él, no para ti. Y entonces quieres correr, pero quieres correr con la mochilota aquí encima, ¿no? Entonces, el Señor no quiere vernos cargados, el Señor nos quiere ver ligeros, y el Señor nos quiere ver avanzando, perseverando, persistiendo. Y para concluir, yo lo que quiero es decirte que la carrera va a terminar
hasta que tú y yo estemos delante de la presencia de Dios. Ese día va a acabar la carrera, no antes, ¿sí? No va a haber un tiempo que decir, no, yo ya llegué aquí, ya estoy donde debo de estar y ya no puedo avanzar. La carrera no termina hasta que el Señor, tú estés delante de la presencia y el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco te puse y en lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Cuál es lo poco? Pues lo poco que tenemos aquí en esta tierra, que es tan limitado y tan poquito comparado con lo que Él nos va a dar cuando estemos delante de Él para siempre. Es que Él tiene ese galardón y dice, aquí está, es tuyo, yo ya vencí y nomás tenemos que decidir. Nada más tenemos que decidir todos los días, todos los días, todos los días. El domingo pasado en la enseñanza que Tavo y Geisel trajeron, decía que cuando el enemigo te quiere debilitar, tiene dos alternativas. Si no puede entrar, porque tú ya estás lleno y no puede entrar, lo que va a tratar de hacer es sacarte a ti de la cobertura. ¿Sí? Y entonces en este correr, tú tienes que estar corriendo en la ruta, en el camino correcto. Si tú dices, no, yo pienso que es por allá, pues lo que va a pasar es que te vas a ir por allá y va a pasar algo. Pero el Espíritu Santo te dice, es por acá, aquí está la verdad, y tú nomás ponle fe todos los días. Toda la invitación es a decidir correr, a decidir alimentarse y a decidir recibir el Espíritu Santo. Si tú no has recibido al Espíritu Santo, yo te quiero invitar a que lo recibas hoy, a que no lo limites, a que no le quites el atributo de ayudarte que Él tiene hoy, para lo cual Él está aquí hoy. Esa fue la razón que Él está aquí. O sea, la tercera persona de la Trinidad está aquí para ayudarnos. Imagínate, está aquí para ayudarnos. Es una verdad que a lo mejor nosotros pensamos que el Espíritu Santo es una fuerza o algo que se habla en la Biblia, pero que yo no palpo porque no lo puedo tocar y no lo puedo ver. Déjame decirte, cuando Él te bautiza y tú lo recibes, Él te llena y Él hace cosas increíbles y tú las ves. El Espíritu Santo va a retar tu sentido común y tu razón. Y te va a pedir dar pasos de fe y te va a invitar a dar pasos de fe. Y entonces ya ahí es donde tú dices, sí, yo corro y avanzo. ¿Okay? Entonces yo voy a orar y si alguien aquí no ha recibido al Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que lo recibas. Yo quiero invitarte a que tú le digas, Espíritu Santo, bautízame. Bautízame. Tú ya recibiste a Cristo y luego Cristo te dice, aquí está el Espíritu Santo. Y Él está soplando. Él sopló y ese Espíritu Santo viene hoy y se mueve y está aquí y permanece contigo y conmigo. Entonces yo no te quiero decir que alces tu mano, yo solamente te quiero decir, si tú no has recibido al Espíritu Santo, cierra tus ojos y dile, Señor Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, yo invoco tu poder, yo invoco tu presencia, yo invoco tu verdad. Señor, yo te pido que tú quites toda incredulidad de mi corazón. Yo te pido que tú quites todo velo que me ha impedido acercarme a ti, Señor. Yo te pido que me llenes en este día, Señor. He querido correr en mis fuerzas. He querido correr a través de una forma, una metodología, Señor. Pero yo te necesito a ti, Señor.
Y si Jesucristo te envió aquí para ayudarme, yo te recibo hoy. Yo quiero dejar mis cargas, yo quiero dejar mis temores, yo quiero dejar mi pecado. Y yo quiero pedirte que tú llenes mi corazón, que quites la duda, que quites el temor y que te levantes poderoso en mí. Tú conoces mi debilidad, tú conoces eso en lo que yo soy débil. Pero yo quiero que así como a Jesucristo, el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, cuando Él fue muerto en la cruz, en ese punto de máxima debilidad que detonó ese máximo poder, yo te pido que hoy tú vengas y detones tu máximo poder en mi debilidad para creer, en mi debilidad para buscarte, en mi debilidad para alimentarme de tu palabra, en mi debilidad para soltar todas esas cosas que yo sé que a ti te desagradan, Señor. Yo te pido que me bautices. Espíritu Santo, ven y bautiza a cada corazón que te está buscando hoy, a cada corazón contrito y humillado, Señor. Padre Santo, llénanos, sorpréndenos, Señor. Trae tu unción, Padre Santo, que podamos avanzar en tu poder, en tu gloria, en tu fuerza, Señor.